Hola, hola, familia. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial. Aquí estamos de nuevo listos para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, está de infarto. Hoy vamos a hablar del bombazo que estalló en todas las redes sociales, el salseo del momento, el chisme que nos tiene a todos con los ojos como platos. Sí, hablo de Afra, del shock que se llevó cuando Mert apareció con un cochazo de otro nivel. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y te aseguro que no te vas a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Bueno, ¿por dónde empezar? Como muchos de ustedes saben, Afra y Mert son una pareja súper popular, tanto en las redes sociales como fuera de ellas. Los hemos visto crecer juntos, compartir momentos únicos y superar desafíos. Son la definición de almohadilla couple goals para muchos de sus seguidores. Pero atención, porque la historia que vamos a contar hoy pone a prueba incluso las relaciones más sólidas. Resulta que hace apenas unos días comenzaron a circular fotos y vídeos de Mert llegando a un evento con un coche que literal dejó a todos boquiabiertos. No era un coche cualquiera, no era un utilitario, no era un coche normalito. Era un cochazo de lujo, de esos que solo vemos en las películas de Hollywood. Estamos hablando de un modelo deportivo con un diseño impecable, un color llamativo y, seguramente, un precio que supera la imaginación de la mayoría de nosotros. Digamos, para ser más exactos y entrar un poco en detalles, se rumorea que se trata de un flamante Ferrari SF90 Stradale color rojo escarlata, una verdadera bestia italiana sobre ruedas. Pero, ¿qué tiene esto de sorprendente?, podrán preguntarse algunos. Pues bien, aquí es donde entra en juego el factor Afra. Aparentemente ella no tenía ni la más mínima idea de que Mert estaba planeando semejante compra. Imagínense la escena. Ella, esperando a Mert en la puerta del evento, luciendo espectacular como siempre, con un vestido de seda color esmeralda que le sentaba como un guante y de repente. ¡Zas! Aparece él al volante de esta maravilla sobre ruedas. La cara de Afra, captada por los paparazzi, lo decía todo, una mezcla de sorpresa, incredulidad y, seamos sinceros, un poquito de celos. Se notaba que la había agarrado completamente desprevenida. La sonrisa que tenía preparada para recibir a su novio se congeló en su rostro al ver el automóvil. Y es que, claro, uno se pone a pensar. ¿Cómo es posible que Mert haya tomado una decisión tan importante sin consultarle a Afra? ¿De dónde sacó el dinero para comprar semejante vehículo? ¿Acaso le tocó la lotería y no nos hemos enterado? Las teorías conspirativas no tardaron en inundar las redes sociales. Algunos incluso llegaron a sugerir que Mert estaba ocultando algo, que tenía un trabajo secreto o, peor aún, que había encontrado una nueva fuente de ingresos, digamos, poco ortodoxa. Se decía que quizás estaba invirtiendo en criptomonedas, o que había empezado un negocio paralelo que le estaba generando grandes ganancias, o incluso que tenía un benefactor secreto que le había facilitado el dinero. La imaginación de la gente voló libremente, alimentada por la falta de información y el misterio que rodeaba la situación. Por supuesto, los memes y los comentarios ingeniosos no se hicieron esperar. La frase Afra en shock se convirtió en trending topic mundial. La gente compartía fotos de la cara de Afra con todo tipo de montajes y leyendas divertidas. La situación superíndice 3 n se volvió superíndice 3 cu superíndice 3 mica, pero también copyright n generó superíndice 3 un debate interesante sobre la importancia de la comunicación superíndice 3 n y la transparencia en las relaciones de pareja. Desde montajes de Afra con la boca abierta al estilo El grito de Munch, hasta comparaciones con personajes de películas de comedia que expresan sorpresa, la creatividad de los usuarios de redes sociales no tuvo límites. Se crearon hashtags como almohadilla Afra en shock, almohadilla Mert el millonario misterioso y almohadilla el coche de la discordia, que rápidamente se viralizaron y se convirtieron en el centro de la conversación en línea. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después? Pues bien, después de la sorpresa inicial, Afra y Mert entraron juntos al evento, tomados de la mano y aparentemente tranquilos. Sin embargo, las cámaras no dejaban de seguirlos, esperando captar cualquier gesto o mirada que revelara la tensión entre ellos. Se notaba cierta incomodidad en el ambiente, aunque ambos intentaban mostrar una imagen de normalidad. Los fotógrafos se agolpaban a su alrededor, disparando flashes sin cesar,
mientras los reporteros intentaban acercarse para obtener alguna declaración. La presión mediática era evidente y se podía sentir la tensión en el aire. Al día siguiente, Afra publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aclaraba la situación. Dijo que efectivamente no sabía nada del coche, que fue una sorpresa total por parte de Mert, pero que después de hablar con él entendía sus motivos. Aparentemente Mert había estado ahorrando durante mucho tiempo para darse este capricho, y quería sorprenderla con algo especial. Afra también admitió que aunque al principio se sintió un poco excluida por no haber sido consultada, al final se alegraba de que Mert pudiera cumplir su sueño. En su publicación, Afra también destacó la importancia de la comunicación en las relaciones y admitió que, aunque la sorpresa fue impactante, le había servido para reafirmar el amor y la confianza que sentía por Mert. Agradeció a sus seguidores por el apoyo y la comprensión, y pidió que no se sacaran conclusiones precipitadas sobre su relación. Mert, por su parte, también se pronunció sobre el tema. Dijo que lamentaba no haberle contado nada a Afra, pero que quería que la sorpresa fuera aún mayor. Aclaró que el coche era suyo, que lo había comprado con su propio dinero y que no tenía nada que ocultar. También aprovechó para agradecerle a Afra por su comprensión y por su apoyo incondicional. Mert también aprovechó la oportunidad para aclarar que el dinero para el coche provenía de sus inversiones y de su trabajo como influencer, y que no había ninguna fuente oculta o dudosa involucrada. Expresó su amor y admiración por Afra, y prometió que en el futuro sería más transparente con ella en sus decisiones financieras. Así que al final, todo quedó en una anécdota divertida, aunque un tanto tensa, que sirvió para recordarles a todos la importancia de la comunicación en las relaciones. Y también nos demostró que incluso las parejas más perfectas tienen sus altibajos y sus momentos de crisis. Lo importante es saber superarlos juntos y aprender de los errores. La pareja demostró que a pesar del revuelo mediático y las especulaciones, su relación era lo suficientemente sólida como para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, más allá del salseo y del chisme, esta historia nos plantea algunas preguntas interesantes. ¿Es justo que una persona tome decisiones financieras importantes sin consultar a su pareja? ¿Dónde está el límite entre la independencia personal y la responsabilidad compartida en una relación? Son temas que dan para debatir largo y tendido, ¿no creen? ¿Deberían las parejas tener cuentas bancarias separadas o conjuntas? ¿Es importante que ambos miembros de la pareja tengan el mismo nivel de control sobre las finanzas? ¿Cómo se pueden evitar los conflictos económicos en una relación? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen a raíz de este incidente, y que merecen una reflexión profunda. Personalmente creo que cada pareja es un mundo y que no hay reglas fijas. Lo importante es que ambos miembros se sientan cómodos y respetados en la relación. La comunicación, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y por supuesto, no está de más tener un poco de sentido del humor para superar los momentos difíciles. Es importante establecer acuerdos claros sobre cómo se manejarán las finanzas en la pareja, y asegurarse de que ambos miembros tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones. Así que ya lo saben, familia, la historia de Afra y el coche de Mert nos ha dejado una gran lección. No se dejen llevar por las apariencias, no juzguen a las personas sin conocer la historia completa y, sobre todo, no se olviden de comunicarse con sus seres queridos. A veces las sorpresas pueden tener un efecto negativo si no se consideran los sentimientos de la otra persona. Es importante recordar que las relaciones se construyen sobre la base de la confianza y el respeto, y que la comunicación es la clave para mantenerlas fuertes y saludables. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Vimos cómo Afra se sorprendió al ver a Mert llegar con un coche de lujo que ella desconocía. Analizamos las reacciones en las redes sociales y las teorías conspirativas que surgieron a raíz del incidente. Y reflexionamos sobre la importancia de la comunicación y la transparencia en las relaciones de pareja. Además, profundizamos en el debate sobre la independencia financiera en las relaciones y la necesidad de establecer acuerdos claros sobre cómo se manejarán las finanzas en pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y conocer sus opiniones. Su apoyo y participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora quiero agradecerles a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura y que formen parte de esta gran familia.
Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido y compartiendo mis ideas y reflexiones con el mundo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Afra y Mert? ¿Creen que Mert hizo bien en comprar el coche sin consultarle a Afra? ¿O piensan que debería haberla involucrado en la decisión? Me interesa mucho saber sus puntos de vista. ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus relaciones? ¿Cómo han manejado las decisiones financieras en pareja? Sus comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos proyectos y colaboraciones que estoy seguro de que les encantarán. Muchas gracias por todo su apoyo, familia. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.